Gracias, Osvaldo, Gustavo, Marce. Fer. La industria financiera viene evolucionando bastante rápido y bastante fuerte, ¿sí? Y con mucha variedad de productos, variedad de servicios, variedad de procesos, variedad de canales. Tenemos hoy una intensidad muy fuerte, ¿sí?, de cambios y de competidores, según algunas tendencias. La industria compite fuertemente con nuevos jugadores. Yo creo que no es así, que lo que está en juego es cómo la banca juega, procesa y se gestionan un montón de cosas como el riesgo, ¿sí? Pero hoy tenemos un acelerado proceso de gestión y de cambio. Cuando bajamos a la operación, ¿sí?, ahí encontramos un montón de limitaciones que nos impiden manejar el futuro que nosotros queremos crear en la industria, ¿sí? Y eso es la clave del debate que yo les quiero proponer, ¿sí?, hoy. Nosotros vamos a hablar hoy de 3 ideas. ¿Qué se tensiona? ¿Sí? ¿Cómo tenemos un freno cuando necesitamos escalar lo que decidimos que es un proceso clave, un producto clave? ¿Y qué decisiones siguen pendientes para todo eso? Y hay interlocutores de distintos bancos con una visión muy federal para este panel, porque tenemos gente de un banco con presencia muy fuerte en todo el país, pero también tenemos 2 bancos provinciales muy fuertes, con visiones distintas porque son de regiones distintas y con productos y segmentación que son distintas. La primera pregunta es para Fer, para vos, Fer. El otro día hablábamos y vos haces un esfuerzo muy grande para diferenciación en el banco, sobre productos. Vos, lo tuyo es el dominio empresa, ¿no? Contame un poco cómo es ese proceso de diferenciación, cómo el banco logró posicionarse como está posicionado hoy. Bueno, buen día a todos. Muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. Muchos amigos entre la gente, así que un placer. A ver, en Banco Macro, como en todo el mercado, estamos transitando un proceso de transformación que empezó hace mucho tiempo y creo que todavía nos falta mucho. Creo que en este proceso de transformación constante siempre falta. Nosotros en la propuesta de valor y para posicionar al banco teníamos mucho potencial con algunas ventajas competitivas que tenían que ver con la capilaridad geográfica y ventajas que se iban diluyendo en esta transformación tecnológica. Y el gran desafío era estar a la altura de las circunstancias desde la propuesta de valor para los clientes y la digitalización en un banco que hacía años que lo venía haciendo de una forma muy tradicional, ¿no? Entonces, el primer gran objetivo fue poner al cliente en el centro, pero ponerlo de verdad. Creo que siempre hemos generado una propuesta de valor desde el banco hacia las empresas, sin tener certezas que si lo que desarrollábamos era realmente atractivo y disruptor y generaba principalidad y demás. Y cambiamos mucho la metodología y la cuestión cultural y organizacional de cómo pensar la propuesta de valor de producto, ¿no? Pusimos al cliente en el centro y empezamos a pensar dónde estaban y con los clientes, con el equipo de experiencia de cliente, con una metodología totalmente diferente a cómo lo hacíamos, empezamos a detectar necesidades para poder desarrollar una propuesta de valor diferente. Me parece que el primer gran cambio en esta transformación fue las soluciones que creamos bajo la denominación de Macrosoluciones, que fue el primer ecosistema integral que no pensó un producto en sí mismo, sino que fue de verdad un ecosistema integrador donde integramos a la cadena de valor de nuestros clientes, sus proveedores y sus clientes de manera orgánica, con una sola plataforma y donde dejamos de pensar en cómo pagás, cómo cobrás. Cambió la charla con los clientes también y empezamos a priorizar la información, ¿no? La información, la celeridad de esa información, la integración online, el real time 24/7 que el cliente necesita hoy con esta exigencia de automaticidad y de inmediatez. Y creamos una solución integradora basada en productos de cash management, pero pensando en cómo integramos la información del que paga,
del cliente nuestro que cobra y cómo este cliente que está cobrando también le paga a sus proveedores bajo una plataforma unificada. Ese creo que fue el primer gran cambio. Y en el que día a hicimos. día, sostenerlo, ¿dónde se hizo complejo? Complejo es porque obviamente es una diferente manera de hacer las cosas, seguimos transformándolo. Primero empezamos a trabajar en cooperación con muchas fintech, que el banco no estaba acostumbrado. Empezamos a integrar soluciones de fintech con el equipo de IT, con el equipo de arquitectura, en capas de procesos. Digamos, modificamos mucho la forma de hacer las cosas. Después también tenés que transitar un cambio, por supuesto, cultural y organizacional. Fuimos a la agilidad, eso también nos llevó y nos está llevando un cambio en la manera de pensar y los equipos tienen que estar preparados para afrontar estos nuevos desafíos, viéndolo como algo positivo y como algo integrador y superador y no, digamos, frenando el desarrollo, ¿no? Y cuando O sea, creció el volumen y creció la operación y creció el día a día, ¿dónde se hizo más tenso el proceso? mira, el proceso, la parte más importante es resolver la integración con los clientes primero. Hacer bien, digamos, una vez que el cliente toma la decisión de trabajar con nosotros, es brindar una solución end-to-end digital, integrar con ellos, con su ERP, la información de forma muy eficiente. Ese es el primer paso. Y después, el paso más importante para mí es resolver de forma muy orgánica también el customer service, o sea, todo lo que viene después de la operación y qué pasa cuando algo falla, esos son los grandes desafíos. Y después en la integración interna, obviamente que tenés, digamos, discusiones de capacity, de desarrollos, de prioridades, de estrategia. Obviamente que el banco tiene una estrategia definida en lo que es banca empresas, de largo plazo, una estrategia 2030. Nosotros nos posicionamos dentro de esa estrategia para demandar los desarrollos y después, bueno, obviamente que hay una cuestión de capacidad y de elasticidad que hay que adecuarse y tener muy claro dónde están los puntos de valor más fuertes en lo que genera rentabilidad, pero principalmente en lo que genera principalidad. Lo que buscamos es ser socios de nuestros clientes, ser los bancos principales, tener el volumen de la caja del cliente, más allá de comisiones y demás. Lo importante es tener ese volumen y ese flujo y ser socios de los clientes en el proceso de pagos y de cobros nos genera esa principalidad con ventajas competitivas que nos permiten relaciones a largo plazo. Eso es lo más importante. Osvaldo, vos que participás en estos procesos de muchos bancos, ¿dónde aparece la fricción primero? Cuando estás tratando este crecimiento de canales, procesos de cambio. Varios lugares. ¿Qué tal? Buen día a todos. Un placer verlos, amigos, clientes, colegas y demás, y gracias a la organización de AMBA. Mira, justo cuando estaba Fernando, digamos, contando algunos puntos, se me iban quedando fijos en relación a lo que preguntás, algunas cuestiones, como es el flujo de valor, cómo tiene que ver con la interrelación de todo el ecosistema que hace al negocio en particular. Creo que una de las primeras fricciones está claramente en un tema de disociación de los objetivos estratégicos que tienen las entidades a través de la cadena de estrategia, táctica y operacional. Mantener esa cadena a través de silos organizacionales a veces es un poco complicado. ¿Por qué? Porque uno tiene que mantenerlos ligados, tiene que seguir operando, hay que prender la luz todos los días, hay que hacer las cosas que hacemos, hay que abrir la sucursal. En particular, eso hace que la operación de diaria se solape con el tema de una operación alineada más estratégicamente y a veces la no mutación genera problemas de salud. Nosotros en TDI estamos hablando ahora del concepto del ADN operacional, en definitiva. Y como todo ADN puede sufrir mutaciones, peores o desastrosas en particular. Esas mutaciones hacen a pequeños escenarios de valor que tienen que ver con esos flujos, en particular los objetivos, el customer centric que decía Fernando, que es fundamental, porque a veces nos olvidamos, digo, tenemos una operación trabajando, el sistema bancario argentino tiene una disociación de información del cliente muy importante, con lo cual esa hay que agruparla, tratarla, y es dato puro. Hoy el mundo es dato, el mundo crece a través del tema de datos, así que todo lo que se interponga en ese flujo natural a nivel organizacional, a nivel de objetivos, a nivel de contexto, recién también hablando de los ecosistemas, fintech y demás, para que esto sea un sistema que funcione con salud y que tenga una operación clara y sana, definitivamente hay que hacer un contexto mucho más 360 y entenderlo en los diferentes aspectos. Creo que hoy, de nuevo, organización en particular, en silos,
viejos conceptos o viejos objetivos son un atentado importante. Además de un tema de pérdida de conocimiento que el mercado también de a poco nos va enfrentando a eso por reemplazos generacionales, ¿no? Sí. Gus, y en un contexto con margen más acotado, ¿no? Con algunas limitaciones, ¿cómo afecta esto en el desarrollo? Está funcionando. Está. Sí, bueno. Bueno, esto justamente estaba escuchando con atención ahí lo que exponían. Yo soy del Banco de La Rioja, o sea, hay realidades diferentes, ¿no? A nosotros por ahí nos toca, bueno, en esta transformación que está pasando toda la industria, como se dice, que el banco vuelva a ser banco, nos obliga a una transformación y a priorizar proyectos. Entonces, en ese marco de restricciones, nosotros tenemos que priorizar los proyectos, pero también cuidar el talento, porque justamente el talento no abunda y tenemos que priorizar, porque son el mismo equipo en banco con infraestructura diferente. Yo escucho por ahí que todo el mundo habla o muchos bancos con estructuras más grandes hablan de conceptos como de tribus. Es una nueva conceptos de agilidad, de metodologías ágiles. Y no todas las infraestructuras están pensadas o preparadas para incorporar ese tipo de metodología. Entonces, a nosotros nos toca tratar de ser muy estratégicos con la selección de los proyectos y priorizar aquellos que más impacto le cause al banco o a la dirección lo que decida, ¿no? ¿Y qué terminan priorizando y qué queda fuera en el día a día? Obviamente, hoy por hoy, como decían, en la apertura, hay que poner en foco en el cliente. Entonces, todos aquellos proyectos que tengan que ver con el cliente es lo que se prioriza. ¿Y dónde se genera más fricción en el día a día? Y justamente, a ver, por ahí no es una cuestión de sumar proyectos, sino de construir capacidades, porque en definitiva, por ahí escuchaba también, el mundo hoy es dato. Efectivamente que es dato, pero cuando incorporamos soluciones, tenemos que ver que esas soluciones realmente impacten en el cliente, pero también tenemos que ver a dónde se apoyan esas soluciones. Por ejemplo, estamos hablando de que se incorporan, o todo el mundo habla de que queremos o necesitamos la inteligencia artificial, necesitamos incorporar soluciones de billetera, de app, de analítica avanzada. Y en empresas con el personal reducido, digamos, o más acotado, todo ese mismo personal es el que está en cada uno de esos proyectos o en diferentes frentes y a la vez soportando el día a día y también soportando las cuestiones normativas, porque hoy el Banco Central, cuando vos incorporás alguna solución de las modernas o de las contemporáneas, como es la inteligencia artificial, el contexto normativo es muy rígido. Entonces eso nos obliga a trabajar en eso también. Y por ahí surge el time to market, que por ahí cuando no es lo mismo sacar un producto en bancos con infraestructura más grande, sacarlo con una velocidad que el negocio te lo pide. Y nosotros por ahí somos más lentos en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con todas esas cuestiones. Y el dato, ¿no? Todo el mundo está hablando del dato, la importancia del dato. El tema es qué dato tenemos, cómo estamos trabajando con el dato. ¿Qué tan sano está el dato? ¿Sí? Porque cuando nos ponemos a ver muchas veces cómo están construidos los data warehouse, encontramos que hay por arriba de 3.000, 4.000, 5.000 procesos alimentando un data warehouse y no hay gobierno de eso y no tenemos idea de lo que está pasando. Esa transformación es justamente lo que nos frena un poco, que uno habla de analítica avanzada, de las soluciones, que las mencionábamos recién,
pero no se fija la parte invisible, lo que está atrás, dónde se soporta. Si yo implemento una solución de analítica, pero no acomodo el dato, no lo gobierno el dato, no lo limpio el dato, y a la larga voy a tener problemas. Entonces, el proceso se va complicando, se va complejizando. Es que hay veces que el banco se entera por el cliente que el dato está mal. Osvaldo, vos que estás... ¿qué patrón identificás? Cuando esto se logra sostener en el tiempo, hay patrones que debes haber visto que se repiten, digamos, ¿no? Para que esto se pueda sostener bien. ¿Podés nombrar alguno? Yo creo, en principio, de nuevo, el establecimiento del flujo de valor con el objetivo del cliente en mente es fundamental para empezar a conciliar el tema de la operación de diaria con la estrategia de innovación en particular. Hoy creo que hay que apoyarse sobre ciertas herramientas sin perder el control y la humanización que hablábamos anteriormente. Las organizaciones que hoy están tomando la prudencia de poder empezar a incorporar elementos de tecnología conciliados con la operación de diaria, actuando estratégica y quirúrgicamente sobre la automatización o la robotización o la inserción de IA curada, entendida, gobernada, controlada, sin las ansiedades del go-to-market, un poco como mencionábamos recién, es un tema clave y conciliar esa ecuación de balance para que se pueda avanzar corto, pero con un valor muy efectivo. Recién Gustavo mencionaba el tema de la priorización por ahí del portafolio de soluciones. Es claramente así, o sea, no necesariamente tenemos que seguir con ciertas tendencias antiguas, hay que mirar hacia dónde está el negocio y en particular apuntalarlo con tecnología conciliada contra la operación de diaria porque es lo que mantiene la luz prendida, como decía anteriormente. Okay, y hablábamos de las personas, ¿no? En la introducción del Congreso hablaban de las personas. Marce, vos estás en un banco que ha definido nuevos segmentos, nuevos nichos, pero también una expansión con un cambio de estructura también. ¿Qué es lo más importante que viste vos en tu desembarco y en la operación con respecto a las personas? Sí, ahí, buen día. Primero que nada, como decís Diego, nosotros somos un banco público, agente financiero de la provincia de Córdoba. Tenemos una cuota de mercado en Córdoba relevante, muy relevante. Pero lo primero que hay que entender es que ya no existen clientes cautivos, con lo cual no hay ningún negocio cautivo, con lo cual uno no se puede quedar cómodo donde está. Argentina tiene un sistema financiero chiquito, transaccional, con muchos bancos, con lo cual la competencia se va a acelerar. Y si uno no se transforma y no se adelanta a lo que va a venir, y bueno, difícilmente sea de los que sobreviva a estos procesos. Y esto alcanza a todo tipo de bancos. Insisto, no hay ningún negocio que uno pueda custodiar y blindar sin que esté hackeado por el resto del sistema. Fer comentaba, traer la principalidad, entender al cliente en su cadena de valor, abordar los ecosistemas. Eso hace que todos entremos en todos lados, independientemente de cuál sea nuestra pertenencia o nuestro negocio principal. Entonces, en todo esto, primero, y cuando hablamos de personas, es importante que los equipos entiendan que necesitamos transformarnos no solo porque lo queremos hacer, sino porque lo tenemos que hacer. Entonces, hay un profundo cambio cultural que se expresa de distintas maneras. Primero, entendiendo dónde está el negocio hoy y tratar de entender y leer hacia dónde va a ir el negocio hacia adelante. Segundo, que eso hace que los equipos se organicen de manera distinta. Entonces, definir una visión clara, tener convicción en esa visión, pero ejecutarla, porque si no uno se queda en un relato que después termina en la nada. Entonces, en esa ejecución, en la cancha hay que pararse distinto. Bueno, acá mencionábamos, llamémoslo tribu, célula, celda, como queramos, pero de alguna manera eso viene a expresar una manera distinta en la forma en que trabajamos en el día a día. Amigarnos con la tecnología. Uno muchas veces, y hablamos en todos los ámbitos de IA, bueno, hay que apropiarse de la tecnología también para el uso diario, para que también eso sea eficiente en el uso laboral. Pero también hay que, si no parece voluntarismo, hay que crear una orgánica que defina
estructura de trabajo distintas y gobernanza distinta. Entonces, en nuestro caso, evolucionamos en un proceso de transformación donde ordenamos a los equipos de una manera distinta. Nosotros desde el año pasado, el Bancor, en lo que se refiere al delivery de productos con foco en cliente, como decía Fer, y coincidimos, y acá también mencionamos el Customer Centric, que eso no hay ninguna duda, definimos una dinámica de tribus, pero también ahora a esa gobernanza le dimos una capa de un equipo que nos tutorea la transformación organizacional con el liderazgo personal del presidente del banco. O sea, viene de abajo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Ese proceso se tiene que dar de manera O sea, está claro quién simultánea. decide, digamos, viene del top para abajo. El top management, empezando por el presidente del banco, está absolutamente compenetrado en este proceso. Entonces, de arriba hacia abajo eso baja claro, pero obviamente no alcanza, hay que trabajar también de abajo hacia arriba, y por eso digo, lo cultural y lo orgánico tiene que coincidir en una... Y es una pregunta para vos, pero para todos, ¿no? ¿Cómo trabajaron la desconexión emocional con los equipos de trabajo? ¿Sí? La desconexión emocional, el cerebro está preparado, anticipando recompensas todo el tiempo. Entonces se acostumbra y mata el proponer ideas, ¿sí? Cuando yo propongo una idea y no pasa, bueno, a la segunda vez no pasa, a la tercera el cerebro automáticamente mata, no colabora más. ¿Cómo trabajaron eso? Yo, perdón, interrumpí, pero me parece interesante lo que contás. Creo que la transformación es de arriba hacia abajo, 100%, desde el número 1 de la compañía hasta el final, con un involucramiento total, ¿no? Me parece que es la clave inicial para generar esta transformación cultural. Y después, dos cuestiones muy importantes que se están trabajando mucho en el banco, que tienen que ver con la definición de objetivos muy claros. Toda la compañía tiene claro hacia dónde queremos ir en banca empresas, cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es nuestra segmentación, cuál es nuestro posicionamiento en el mercado, dónde están las ventajas competitivas. O sea, toda la definición de objetivos está muy, muy clara. Y después los OKR o los key que tenemos que medir, también muy claros. Cada área tiene sus objetivos bien determinados y se miden constantemente, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con la construcción de ideas y de gestión de proyectos para llegar a esos objetivos a través de la medición, me parece que es el canal vector para que la organización esté alineada hacia dónde quiere llegar, ¿no? en esta transformación, que es constante, pero me parece importante lo que decía Marce de el involucramiento nace en el número 1 de la compañía, se lleva hacia todas las áreas, tiene que haber un compromiso, digamos, y una integración y una aceptación también del cambio, adaptarse al cambio, y después objetivos claros y medición de esos objetivos me parece como el punto de partida. Y a los tres, ¿qué es con dos visiones, ¿no? Negocio y tecnología, qué es lo que más los ha frenado o los frena para corregir algo en producción cuando se da el cambio? Se hizo el vacío, ¿no? Ahí. Para mí una de las partes importantes que lo primero con lo que hay que romper es con la máquina de las excusas, ¿sí? Entonces siempre hay una primera barrera que es la personal, la individual, que yo venía haciendo las cosas de una manera, conozco un montón de cuestiones normativas y ante una necesidad de imponer o definir una manera de trabajar distinta o un objetivo distinto, bueno, saco el excusómetro y digo, no, por esto, por lo otro. Entonces, para mí la primera barrera es la barrera de las personas. Lo que tiene que cambiar es cada uno de nosotros la forma en la que aborda la dinámica del día a día. Y en ese sentido, estas dinámicas transversales, ajerárquicas, colaborativas, de alguna manera, cuando empiezan a dar resultados, por eso también consigo, Fer, los KPIs y tener todo medido y trazable, no importa equivocarse, pero no da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Entonces medir te ayuda a anticipar si insistís en el error o lo corregís. Entonces, para mí la gran barrera, Diego, es la primera, la individual y la personal. Si hay claridad organizacional, probablemente esa barrera sea más fácil de romper. Celebrar los buenos resultados, ¿sí? Y no esconder los errores, pero sí corregirlos. Entonces, digo, para en mi modo de ver, el tema cultural es el clave, combinado con un gran liderazgo en la transformación. Que te veo. A ver, ¿qué es lo que más frena? Bueno, en un proceso de transformación tenemos tres ejes, que son la tecnología, los procesos y las personas. A la tecnología vos la comprás.
pero de ahí vienen los procesos. La mayoría, bueno, yo vengo de un banco de banca tradicional, comercial, minorista, y que tiene procesos heredados de hace muchos años. Y toda esa transformación de procesos no es fácil integrar soluciones nuevas con procesos antiguos. Por eso es una de las cuestiones, y también, como se dice siempre, el tema de la cuestión cultural es un freno bastante importante que cuesta por ahí que esto se supere. Y por otro lado, el tema de la inversión en tecnología es lo que se ve. La parte que no se ve, y vuelvo a repetir, es toda la parte donde se apoya toda esa tecnología. Y vamos a lo mismo, los procesos y las personas. Pero ya hay que mirarlo de una manera transversal a todo el banco y hacer que todos esos procesos y esas personas de las diferentes áreas de negocio trabajen de una forma integral. Vieron que estamos hablando, ¿no?, de personas, de datos, de tecnología. Dijiste, la tecnología se compra, hay que implementarla también. ¿No? La tecnología, las personas, los productos, los servicios. Por el otro lado, el cliente. ¿Qué ibas a decir? Que te corté. No, agregando una cuestión más, digo, la mirada integral del proceso y la digitalización end-to-end, ¿no? Nosotros durante mucho tiempo también, banco grande, con mucha capilaridad y demás, pero pensábamos la digitalización desde el banco hacia el cliente y seguíamos con procesos obsoletos, seguíamos, digamos, con procesos manuales. Empezamos a mirar el end-to-end digital para entender y de verdad generar una experiencia que sea realmente digital, incluyendo también los core y desafiando la arquitectura, desafiando las capas de procesos, generando distintos cambios, que la mirada tiene que ser end-to-end y también incluir todos los backends, que es ese gran desafío en bancos tradicionales con arquitectura compleja, antigua, legacy. Hay mucho por desafiar ahí también. Vieron que se animó a decir la palabra core, ¿no? Que es una mala palabra. Es parte Este del desafío 2026. importante para nosotros. El tener una visión de silo es natural por el tamaño de las organizaciones y por los temas que estamos viendo. En los tres salió la palabra transversalidad, digamos, tratar de romper estos hilos y tratar de unirlos. Osvaldo, ¿cómo hacen ustedes cuando desembarcan para poder identificar esos hilos, poder articular eso que hablabas del genoma, cómo lograr que el ADN del banco cumpla la función para la que fue diseñado el banco, digamos, ¿no?, con su estructura? Fundamentalmente, primero hay que descubrirlo, hay que descubrir ese ADN y hay que descubrir el genoma específico del banco. O sea, no son iguales todos los bancos. El ADN puede ser similar en algunos casos y demás, pero en definitiva el mercado, el cliente y demás, pero hay que enfocarse en el tema del genoma particular de cada banco. La realidad es que identificar los puntos de dolor y generar los espacios de sinceramiento entre los diferentes hilos y qué conlleva en ese flujo de valor que queremos darle al cliente es clave para empezar a desenhebrar esa madeja. Una vez que en diferentes dimensiones nosotros tenemos esos gaps identificados, es a donde se pueden trabajar un roadmap de valor con la incorporación de diferentes soluciones que pueden ser tecnológicas, modelos de procesos, evoluciones, automatizaciones, relación con el ecosistema, el ambiental y el contexto, que es fundamental, y generar toda una estructura de datos que pueda ser fluida, extraíble, consumible y que agregue realmente valor al cliente final. Creo que eso es clave como inicio. No nos olvidemos, hay una encuesta muy interesante que se hizo este año. Entre los jóvenes, el 88% decide hacer todas sus transacciones por la aplicación, ¿sí?, móvil, ¿sí? Van todos por canales digitales. Ahora, más del 70% de los jóvenes prefieren ir a la sucursal para conversar con una persona, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta, para no andar matando las sucursales, ¿sí? Me encantó la visión. Ahí tenemos un cartel, creo que está por explotar una bomba, porque hace así en rojo. Les agradezco mucho y me quiero quedar con esta palabra, la transversalidad, digamos, ¿no? Tratar de romper los hilos como la unión de este ADN o como la unión del banco para que cumpla su propósito. Gracias. Y como pueden ver, todo es dinámico y las cosas pueden fallar. Si ven la foto que está detrás de cada uno, no todo sale como uno planea, ¿no? No, para nada. Bueno, gracias. Gracias.